Estaba en el estado de Washington, pasando varios días haciendo senderismo con mochila por los parques nacionales. Ya me encontraba a unos 20 kilómetros de la carretera más cercana. Durante los primeros 2 días, no me había cruzado con una sola persona. Era el comienzo del otoño, así que el clima estaba un poco más frío de lo que la mayoría de la gente estaría dispuesta a soportar, pero yo tenía todo el equipo necesario. De todos modos, por la mañana me levanté, hice un café rápido en mi hornillo portátil y luego me dirigí al siguiente campamento. Estaba a 10 kilómetros de distancia, lo cual, en las montañas, es una caminata bastante larga. 4 horas después de empezar a caminar, de repente escuché pasos delante de mí. Levanté la vista y vi a un hombre caminando por el sendero en dirección contraria a la mía. No esperaba encontrarme con nadie, pero sonreí y asentí al pasar junto a él. Fue entonces cuando noté algo realmente extraño. No llevaba mochila, ni botella de agua, literalmente nada. Solo vestía una camiseta de manga larga y unos pantalones viejos de senderismo. Incluso me di la vuelta para echarle otro vistazo porque estaba muy confundido, pero justo cuando lo hice, él también miró hacia atrás, así que para no hacer las cosas raras, simplemente volví a girarme y seguí caminando. Después de poner algo de distancia, casi me olvidé del asunto. Creo que me inventé alguna idea de que tenía un campamento cercano y que solo estaba dando un paseo, pero también sabía que no había campamentos establecidos en los alrededores. Fuera lo que fuera, no pensé que valiera la pena darle muchas vueltas. Las siguientes horas fueron difíciles, pero finalmente llegué a mi campamento. Estaba vacío, con solo un pequeño espacio para colocar mi tienda de campaña. No era tan genial como esperaba. Se suponía que la vista sería mucho mejor, pero desde el propio campamento no había realmente ninguna vista, estaba prácticamente cubierto por todos los árboles. Todo el campamento daba la sensación de estar en medio de un bosque en lugar de en la cima de una montaña. Sin embargo, estaba con razón agotado, así que me puse enseguida a montar la tienda y luego a relajarme mientras veía la puesta de sol. Mientras estaba sentado, escuché un sonido de pasos arrastrándose detrás de mí. Me giré y me quedé completamente atónito al ver al mismo hombre con el que me había cruzado antes. Seguía sin llevar mochila ni nada, pero lo que era aún más confuso era por qué estaba en este campamento. La última vez que lo vi, caminaba en la dirección completamente opuesta, y para llegar aquí ahora, debió de haberse dado la vuelta bastante pronto después de encontrarse conmigo. Cuando se acercó al campamento, no me miró, parecía que fingía a propósito que yo no estaba allí o que no podía verme. Se dirigió al otro lado del pequeño espacio en el que estábamos y se sentó. Sin tienda de campaña, sin saco de dormir, sin nada, solo sentado en el suelo y mirando hacia el bosque. Estaba a unos 5 metros de mí, pero al estar mirando en otra dirección, pude observarlo con más detalle. El hombre parecía tener unos 30 y tantos años, con una barba corta y desaliñada y el pelo castaño corto. No pude evitar sentirme muy incómodo. Nada de esto era natural, y a medida que el sol seguía poniéndose, me hacía sentir aún más inseguro. ¿Quién era ese tipo y qué demonios hacía a 40 kilómetros en el bosque sin refugio, comida ni agua? Pasaron unos 30 minutos y el hombre seguía sin moverse. Decidí que no podía quedarme allí. Realmente no tenía a dónde ir, pero supuse que tendría que encontrar algún lugar al azar y asegurarme de que no me siguiera. Empecé a desmontar la tienda y a empacar todo, y fue solo entonces cuando el hombre me miró. Y una vez que lo hizo, no dejó de mirarme. Cada vez que lo miraba, estaba fijando la vista en mí. Cuando terminé de guardar todo en la mochila, vi por el rabillo del ojo que el hombre se levantó. Empecé a caminar lo más rápido que pude, escuchando sus pasos cerca detrás de mí. Apreté con fuerza mi pequeño cuchillo en la mano, sin saber qué iba a suceder. Tras un minuto, miré hacia atrás un par de veces, viendo que aún me seguía, aunque cada vez más lejos. Entonces me arriesgué, me desvié del sendero y me metí en el bosque. Para entonces, estaba completamente oscuro, así que esperé que no me hubiera visto y que siguiera caminando.
Una vez que estuve a unos 6 metros dentro del bosque, me apoyé detrás de un árbol y esperé. 30 segundos después, escuché sus pasos bajando por el sendero, pero justo cuando estaba a punto de pasar, se detuvo. Observé su figura en la oscuridad, mirando a su alrededor como si supiera que ya no estaba en el sendero. Luego empezó a gritar, intentaba sonar amistoso, lo que lo hacía aún más inquietante. Después de 2 minutos, dejó de gritar, pero en lugar de regresar al campamento, se adentró directamente en el bosque al otro lado del sendero. Su figura desapareció en la oscuridad, y el bosque quedó en completo silencio. Debí esperar allí más de 1 hora antes de finalmente levantarme y regresar al camino. Me obligué a seguir adelante, pasando de largo el siguiente campamento por seguridad. Cuando regresé al pueblo, presenté un informe en la comisaría local, pero nunca me contactaron. No sé si ese hombre estaba viviendo allí, o si estaba intentando robar o secuestrar a la gente, o quizás ambas cosas. Pero tuve suerte de haber escapado. Esto fue hace poco más de 2 años. Me llamo Jaque. Antes de esto, no tenía ninguna experiencia en acampar. Realmente quería iniciarme en ello, y la única manera de hacerlo es salir y hacerlo, así que este fue mi primer viaje de camping. Elegí un campamento a 2 horas de mi ciudad, uno que parecía que no estaría demasiado lleno, pero donde tampoco estaría completamente solo, lo cual pensé que sería ideal para mi primera vez. Conduje hasta allí y llegué al inicio del sendero alrededor del mediodía, luego caminé otras pocas horas antes de llegar al campamento. Había algunos bancos de estilo parque y un par de barbacoas montadas en el suelo alrededor del sitio. Algunos senderos cortos se dividían y llevaban a campamentos más pequeños donde algunas personas ya habían montado sus tiendas de campaña. Seguí uno de estos senderos, dejé mis cosas y pasé la siguiente hora montando mi tienda correctamente y asegurándome de que todo funcionara bien. Para entonces, había algunas personas en la zona central usando las barbacoas y charlando. No soy una persona muy sociable, así que no me sentía cómodo metiéndome en el grupo, pero media hora después un chico bajó hasta donde yo estaba y me invitó a unirme a ellos. Fue un gesto amable, y parecía un tipo agradable, así que acepté. Lo seguí y conocí a algunos de los otros que estaban acampando allí. Todos eran majos, así que me quedé un rato más, pero después de 1 hora, algunas personas se dispersaron. Les di las buenas noches a todos y volví a mi tienda también. Serían alrededor de las 7, quedaba solo 1 hora de luz solar, cuando TJ, el chico de antes, volvió caminando hasta mi tienda. Para que te hagas una idea, él era de mi misma edad, como de 20 y tantos. Cuando se acercó, me preguntó si alguna vez había estado en esta zona antes. Le dije que no, y luego me preguntó si sabía del lago que había cerca. Le dije que no de nuevo, y de inmediato empezó a contarme sobre este increíble lago escondido que nadie conocía, lo genial que era ese lugar y que iba a ir allí si quería acompañarle. De nuevo, parecía un gesto amistoso, y la verdad es que estaba muy intrigado. Tiré mis cosas de vuelta en la tienda y lo dejé todo allí, luego lo seguí. Dijo que estaba a unos 10 minutos caminando por el bosque, así que definitivamente teníamos tiempo antes del atardecer. Desde el campamento, seguimos un sendero muy estrecho a través de los árboles, no era un sendero definido, pero al menos parecía que lo habían usado unas cuantas veces antes. Pasaron 10 minutos, pero no había ningún lago a la vista. TJ también se quedó extrañamente callado, antes era muy hablador y carismático, y ahora de repente solo respondía con palabras sueltas. Además, seguía mirando el atardecer, aunque podría haber estado asegurándose de que tuviéramos tiempo, algo dentro de mí sentía que hacía lo contrario, como si estuviera esperando a que el sol se pusiera. Después de 20 minutos caminando, empecé a tomar un poco de distancia entre nosotros. Ya no estaba tan seguro de que era esto, pero podía sentir mi adrenalina dispararse, así que supongo que mi cuerpo lo sabía. El sol apenas iluminaba con finas franjas de luz a través de los árboles, y de repente sentí que el bosque estaba muy silencioso. Cuando pensé que tenía una oportunidad,
Me giré e intenté correr de vuelta por el mismo camino, pero él lo notó de inmediato. Me llamó una vez con un tono agradable, como si todavía estuviera en su papel de amigo, pero luego rápidamente cambió a gritos frustrados mientras escuchaba que empezaba a correr detrás de mí. Probablemente pasó un minuto entero gritándome y persiguiéndome a través del bosque, antes de que escuchara que sus pasos empezaban a ralentizarse. Entonces oí un fuerte golpe metálico justo detrás de mí. Miré hacia atrás por un segundo y vi lo que parecía un cuchillo rebotando en un árbol a pocos metros de mí. Supongo que fue su último intento desesperado por detenerme. Después de eso, lo perdí de vista. Volví con los otros e intenté contarles lo que había pasado, y uno de ellos llamó a la policía por mí. TJ, o quien quiera que fuera, nunca volvió. De hecho, todos dijeron que ya estaba en el campamento cuando ellos llegaron, y después de buscar un poco, ni siquiera tenía una tienda en ningún sitio. Probablemente me había elegido a mí porque estaba solo y sabía que no tenía mucha experiencia en senderismo o acampada. Por suerte, no tuve que descubrir lo que tenía planeado para esa noche, porque si lo hubiera hecho, probablemente no estaría aquí. El año pasado pasé un par de semanas en Montana. Tenía una caravana instalada en la parte trasera de mi camioneta, así que solía aparcar en campamentos o donde hubiera terrenos públicos. Era uno de mis últimos días, así que tenía que empezar a regresar por el mismo camino de donde había venido. Por desgracia, tuve algunos problemas con la camioneta ese día y me llevó casi todo el día arreglarla, así que, para cuando el sol se estaba poniendo, apenas había avanzado en mi trayecto. Conseguí un café en una gasolinera y decidí conducir al menos 2 horas más antes de encontrar algún sitio donde pasar la noche. Durante el siguiente tramo que conduje, la carretera se despejó y prácticamente estaba solo. Utilicé una aplicación para encontrar el lugar más cercano donde pudiera acampar y encontré un sitio justo al lado de la carretera, en terreno público. Cuando llegué al desvío, era un camino de tierra estrecho que se adentraba unos 400 metros en el bosque. Al final había un pequeño círculo de césped rodeado por los árboles y nada más. No había otros campistas. Aparqué en el borde del círculo, mirando hacia la salida, luego rodeé la camioneta y me metí en la caravana. Creo que ya eran las 11 o las 12, y estaba a punto de quedarme dormido en cuanto me tumbé. Sin embargo, apenas un minuto después, un haz de luz atravesó los bordes de la pantalla de privacidad que tenía en las ventanas. Me incorporé y levanté una esquina lo justo para poder ver por la ventana. Los faros de otra persona venían bajando por el camino. Cuando se acercaron al final del camino, frenaron hasta detenerse. Parecía que me habían visto y que no querían acampar en el mismo lugar, pero en vez de darse la vuelta, se quedaron allí, al final del camino. Pude ver que era una camioneta bastante vieja, con óxido en todo el parachoques delantero, pero los faros eran tan brillantes que no podía ver mucho más. Como seguían en el camino, su camioneta estaba justo frente a la mía, bloqueando toda la salida. Algo en esto no me cuadraba, fue solo una corazonada, supongo, pero después de unos minutos de estar ahí parados, supe que no iba a poder dormir allí. Recogí mi cama y me levanté, pero antes de que pudiera salir de la caravana y meterme en mi camioneta, una de las puertas de su vehículo se abrió. Volví a mirar por la ventana. Habían apagado los faros y 2 hombres estaban de pie afuera, en la oscuridad. Comenzaron a caminar hacia mi caravana, y solo podía ver el contorno de algo que llevaban en las manos. Volví a cubrir la ventana y escuché sus pasos acercándose. Estaban tratando de ser sigilosos, caminando con cuidado alrededor de mi camioneta, hasta que, de repente, se detuvieron. Era como si, de alguna manera, hubieran sabido de repente que yo estaba despierto. ¿Puedes ayudarnos? Solo necesitamos algunas indicaciones, ¿puedes abrir? Ahora estaba aterrorizado, y por sus voces creo que estaban borrachos o algo así que no tenía ni idea de lo que eran capaces de hacer. Eché un vistazo rápido por una de las ventanas y pude ver a uno de ellos pegado a mi camioneta, sosteniendo lo que parecía ser una especie de palanca, maza o algo similar.
Eso confirmó sus malas intenciones, pero aún no tenía forma de irme sin salir de mi caravana y meterme en mi camioneta. Uno de ellos se acercó a la puerta, raspando algo contra ella y presionándola, claramente tratando de forzarla para abrirla. No sé por qué seguía intentando hacer silencio, como si ellos no supieran que yo estaba dentro, pero puse las piernas contra la puerta para mantenerla en su sitio. Entonces, completamente de la nada, se escuchó un disparo. No provenía de los hombres, sino de más adentro, del bosque que rodeaba la zona. Ambos se quedaron quietos por un momento y luego corrieron de vuelta a su camioneta, en menos de 30 segundos ya se habían ido. Aún no sabía que había sido eso, pero sabía que si iba a salir, este era el mejor momento. Salí disparado de la caravana y me metí directamente en mi camioneta. Hice un vistazo rápido alrededor mientras la arrancaba, pero no vi a nadie en el bosque que hubiera disparado. Conduje por el camino de regreso a la carretera principal y me detuve una hora después en una parada de camiones bastante concurrida. Lo que realmente sucedió allí es debatible, honestamente. Creo que, por algún milagro, un cazador o alguien que estaba acampando cerca vio lo que estaba pasando y disparó un tiro de advertencia para salvarme. Teniendo en cuenta lo remoto del lugar, es muy poco probable, así que no puedo asegurarlo. Pero es lo único que se me ocurre. Si no hubiera sido por eso, mi camioneta y mi caravana probablemente estarían ahora en Craigslist de forma anónima, y probablemente nunca se me habría vuelto a ver.